La mayor obsesión para los fanáticos de la obra del maestro Akira Toriyama, no son las escalas de poder, o las transformaciones, ni siquiera las poderosas fusiones presentes a lo largo y ancho de la franquicia. No. Su mayor obsesión, es el canon. Hace varios años, la discusión sobre qué es considerado canónico o no dentro de la comunidad de Dragon Ball, se podía resolver con una muy simple respuesta. Si Akira Toriyama lo escribió, entonces es canon. Esta simple explicación, satisfacía completamente esta obsesión de los fanáticos por saber cuál es la, entre comillas, verdadera historia de Dragon Ball. Por lo que, durante la última década, este tema se veía como algo cerrado, sin algún margen de dudas al respecto. Pero, después de la triste partida del maestro Toriyama, y la salida de Dragon Ball Daima, pareciera que solo existiera una sola pregunta en la mente de los fans. ¿Qué es canon? Si Daima se vuelve no canon para Super, entonces ¿cuál fue el punto? ¿Por qué usar esta serie para exponer tanto lore, si nada de esto cuenta para Super? Daima no se volverá no canon para Super. De acuerdo. Dudo que Toriyama hubiera invertido tanto tiempo personal en un proyecto no canónico. El final de Daima será Goku despertando del sueño, es la única forma de arreglar el canon. Hasta que salga en el manga es canon, mientras salga en el anime es oficial. La pregunta, ¿todo lo que dibujó Toyotaro del manga es canon, o Toriyama le dejó las instrucciones de que sí, y que no? Entiendo que Daima es canon, y Super ahora no lo es. Estoy perdidísimo, a ver qué comunicado hacen o cómo va a seguir Dragon Ball. Pues es jodido, porque Daima es lo último que hizo Toriyama, siendo el creador en teoría es canon, pero Toyotaro es el heredero de Dragon Ball, así que le toca el acomodarlo todo. 6 de julio, 2025. Durante la Japan Expo de este año, se le realizó una entrevista en conjunto a Kazuhiko Torishima, editor original de Akira Toriyama, Katsuyoshi Nakatsuru, diseñador de personajes, animador, y director de animación que ha trabajado en todas las series de la franquicia, y a Toyotaro, ilustrador del manga de Dragon Ball Super, aprendiz y sucesor del maestro Akira Toriyama. En esta, se abarcaron una gran cantidad de temas sumamente interesantes, que por temas de tiempo solamente resaltaré los más relevantes en esta ocasión, pero altamente recomiendo a cualquier interesado leer esta entrevista en su totalidad. Akira Toriyama es acreditado como el escritor en Dragon Ball Super. La forma en la que abordas el manga ha cambiado tras su fallecimiento. Teníamos dos estilos de trabajo principales. Yo escribía una historia y se la enviaba a Toriyama, y este la aprobaba o no. O a veces él escribía una historia y me la enviaba a mí. Yo revisaba si la podría adaptar, y le enviaba mi versión, y él la aprobaba o no. Así que como puedes ver, una buena porción de la historia provenía de mi parte. Es por eso que no creo que sea imposible para mí el continuar con la serie, pero tampoco sería fácil. Señor Toyotaro, con Dragon Ball Super, como observa a Dragon Ball GT, ¿hay elementos de la serie que lo inspiran, y hacen que desee integrarlos oficialmente? En cuanto a historia, GT toma lugar mucho después que Super. Pienso que algunos elementos de GT terminaron en Dragon Ball Daima. No creo que GT me haya dado ideas para Super, pero sí que tomé prestados algunos elementos visuales. Artísticamente, GT también fue trabajo de Nakatsuru, y permaneció fiel al estilo de Toriyama, y eso me inspiró. Existe mucho debate sobre lo que es considerado canon o no, especialmente con Dragon Ball Daima. ¿Cómo es que cada uno de ustedes ve el concepto del canon? Nota, Torishima no entendía la palabra canon en un inicio. Cuando se le explicó como la cronología de eventos, se rió cuando se dio cuenta de que trataba la pregunta. Daré mi opinión personal. Primero que nada, Toriyama era muy desordenado. A menudo se olvidaba de la continuidad de los personajes. Segundo, él siempre estaba enfocado en lo que haría felices a los fanáticos. Así que creaba historias que no se sobrepusieron una con la otra. En resumen, no hay continuidad o línea de tiempo. Me encanta casi todo en el universo de Dragon Ball. Para mí, todo es más o menos canon debido a que lo he visto todo. Pero no es mi papel el decidir qué es canon. Creo que es mejor si cada fan decide qué es o qué no es canon para ellos mismos. Por ejemplo, solía jugar Dragon Ball Online, y eso es canon para mí también. Para mí, todo es canon. Estas simples palabras, causaron un revuelo sin precedentes. Según palabras de Toyotaro, todo es canon.
hasta GT, Super Saiyajin 5 Canon, entonces si hay es Canon, si hay Goku Super Saiyajin Infinito Canon, o sea que los H que me encontraba de Dragon Ball son Canon. Todo Dragon Ball es canon, ya que con la reciente emisión de Daima entró el debate si Super o Daima era real canon, cosa que se preguntó directamente a Toyotaro, el actual dibujante y sucesor Toriyama, a lo que respondió diciendo de que para él todo lo referente a la franquicia de Dragon Ball es canon, lo cual no tiene perro sentido porque por donde lo mires los eventos chocan entre sí, demostrando que después de la despedida de Toriyama nadie sabe exactamente qué pasará con Dragon Ball. Todo Dragon Ball es canon. Recientemente Toyotaro acaba de confirmar que todo Dragon Ball es canon, o sea, todas las películas, Dragon Ball GT e incluso Dragon Ball Heroes, lo que quiere decir que Goku en Super Saiyan Blue Universal ya es canon, pero si todo es canon, entonces todo se contradice. Así es, y lo más difícil es conectar todo esto y que tenga sentido, a no ser que esto sea canon, pero en diferentes líneas temporales. ¿Qué opinas? Las discusiones más fuertes que hay en la comunidad de Dragon Ball es que es canon. Toyotaro dijo todo es canon. Y en ese arco de Majin Buu, que es relleno, donde Goku está en el torneo de las artes marciales así de celito, se veía canon. Todo es canon. Ahí, por primera vez hizo Super Saiyan. Creo que Dragon Ball Daima también está explorando esta idea de que realmente todo es canon al final. Es que son líneas de tiempo, que ya no entiendo cómo funciona Dragon Ball. Dice que el canon es absolutamente todo. O sea, el canon es todo el universo. Dragon Ball se está viendo Kingdom Hearts. ¿Será entonces que Toyotaro afirmaba que absolutamente toda obra de Dragon Ball, creada de manera oficial, o por los mismos fanáticos, es parte de una misma historia, una misma línea cronológica, que conecta absolutamente todo trabajo alguna vez fabricado sobre la obra del maestro Akira Toriyama? No. Como ya no es sorpresa para nadie, los fans de Dragon Ball tienen una infame falta de comprensión lectora, e incapacidad de usar más de una sola neurona a la vez, siendo incapaces de entender cualquier cosa relacionada con la franquicia. Como el mismo Toyotaro menciona en la entrevista, no es su papel el decidir qué es considerado canon. Pero entonces, ¿a qué se refería Toyotaro con su declaración? La respuesta corta, es que se trataba de su opinión personal con respecto a la franquicia. La respuesta larga, es que, como se puede notar en la pequeña anotación colocada junto a esa pregunta, tanto Torishima, como Toyotaro y Nakatsuru, no comprendieron del todo el término de la palabra canon. Me explico. Las respuestas dadas por Torishima y Toyotaro, no se refieren como tal al término canon que tenemos presente en este lado del mundo, el cual se refiere a cuáles eventos de la franquicia serían los que forman parte de la historia definitiva, u oficial, con respecto a la saga. Más bien, estos interpretaron el concepto del canon, como algo que se refiere a la validez, o relevancia de, en este caso, la obra de Dragon Ball. Para que lo entiendan un poco mejor, cambiemos las palabras usadas en la respuesta de Toyotaro. Me encanta casi todo en el universo de Dragon Ball. Para mí, todo es más o menos válido debido a que lo he visto todo. Pero no es mi papel el decidir que es válido. Creo que es mejor si cada fan decide que eso que no es válido para ellos mismos. En esta entrevista, no hablaban acerca de la historia oficial de Dragon Ball, ni tampoco declaraban que absolutamente todos los eventos vistos en las distintas obras de la franquicia son parte de esa misma historia. Más bien, daban su respuesta desde un punto de vista fuera del mundo de Dragon Ball, viendo a los diferentes proyectos creados a lo largo de su historia como justo eso, proyectos basados en la historia creada por Akira Toriyama. Los fanáticos de este lado del mundo, no solo de Dragon Ball, sino que de otro tipo de franquicias, han mostrado en varias ocasiones la opinión de que, si no es canon, entonces es menos importante. Dando a entender como que sí, lo único que importa, es que una historia formará parte de la historia real de la franquicia. La respuesta de Toyotaro en esta entrevista, dice precisamente que cualquier historia, y elemento creado del Dragon World es absolutamente válida, y que para él no hay proyectos o historias que considere menos, o inferiores a otras. Y por ello también dice que depende de cada quien, el determinar qué aspectos del vasto mundo de Dragon Ball son válidos para nosotros. Pero entonces eso significa, que en Japón no existe el concepto del canon como lo conocemos, no existe una historia verdadera. Pues, veamos lo que el mismo Toriyama tenía que decir al respecto. 5 de octubre 1995, entrevista dentro de la Daizenshuu número 6, películas y especiales de televisión. ¿Cuál es su postura personal sobre las cintas teatrales de Dragon Ball? Considero a las películas como historias en una dimensión diferente a la de la historia principal del manga. Soy enteramente un miembro de la audiencia para ellas. 15 de junio 2005, mensaje de Akira Toriyama dentro del Dragon Book, en el DVD Box de Dragon Ball GT. Para GT, lo único que hice fue idear el título, diseñar al elenco principal inicial junto con algunas máquinas, y hacer otro par de cosas.
Sin embargo, fui capaz de estar tranquilo al dejar las cosas en las manos del excelente staff, quienes habían continuado con Dragon Ball por todo este tiempo. Dragon Ball GT es una gran historia paralela a la del Dragon Ball original, y me hará feliz que podamos verla y disfrutarla juntos. 19 de julio 2014, edición de septiembre de la revista V-Jump, tras el anuncio de la cinta de 2015. Al igual que con la última película, se me ha ocurrido la nueva historia para la siguiente cinta teatral de Dragon Ball como si fuera una continuación del manga cuando aún estaba en serialización. Para Akira Toriyama, la verdadera, o principal, historia de Dragon Ball, es la que él mismo escribió e ilustró por poco más de una década, de 1984 hasta 1995. El manga original. Y por ende, cualquier obra que él mismo haya declarado como una continuación directa de este. Cualquier obra derivada de la historia del manga, era vista por Toriyama como una historia paralela o alterna, pues no formaba parte de la visión que él tenía para el desarrollo de su historia. Sin embargo, esto no evitó que llegara a aportar ideas y diseños para varios de estos proyectos, como podemos ver en GT, y varias películas y especiales. Al ser una continuación directa del manga original, Dragon Ball Super también forma parte de la historia principal del maestro Toriyama. Aunque el caso de Super es un poco distinto, debido a que, a diferencia de la obra original, este no contó con un manga que después haya sido adaptado para el anime, sino que, tanto el manga como el anime, corrían en paralelo uno del otro, ambos tomando como base las mismas anotaciones de Toriyama, causando así que existieran dos caminos paralelos que cuentan la misma historia de forma bastante diferente, pero ambas siendo igual de válidas para la historia principal de Akira Toriyama. E igualmente, Dragon Ball Daima también forma parte de la historia principal de Toriyama. En cada una de estas obras, se pueden encontrar innumerables contradicciones, y errores de continuidad. Pues, como dijo Torishima en su respuesta, el maestro Toriyama era desordenado por naturaleza, causando que se le escaparan ciertos detalles de la obra, o incluso, que decidiera cambiar estos detalles así porque sí. Pues al fin y al cabo, Toriyama se preocupaba por darle a los fanáticos nuevas obras e historias que fueran de nuestro agrado. Por lo que, en resumidas cuentas, ni siquiera el mismo Akira Toriyama se preocupaba tanto por mantener el, entre comillas, canon, del cual se preocupan tanto los fanáticos en este lado del mundo. Pero eso tampoco significa que no exista una historia verdadera, o principal, de la franquicia, porque claramente sí la hay. Así que como mensaje, les digo a los fanboys que ya dejen de andar chingue y chingue con que si algo es canon o no, pues al final del día ni el creador original se rompió tanto la cabeza con eso. Ojo, no les digo que no sean críticos con las obras oficiales de la franquicia, o que solo consuman todo a lo bestia sin nada de criterio propio. El pensamiento crítico y constructivo es algo que le hace mucha falta a esta comunidad, y siempre es saludable el analizar el contenido que disfrutamos. Todos tenemos gustos distintos, y seguro que habrá piezas audiovisuales de la franquicia que sean de mayor agrado para unos que otras. Disfruta de aquello que conecta contigo, si es canon o no que importa, eso no debería afectar su valor de ninguna manera. Como muchos, aún tengo la esperanza de algún día ver animadas las sagas de Moro y de Granola, y ver finalmente la anticipada continuación del manga de Super a manos de Toyotaro. Pero no por eso rebajaré otros proyectos de la franquicia simplemente por no ser considerados canónicos. Si conecta conmigo, lo disfrutaré con mucho gusto, y si no, pues me enfocaré en aquello que sea de mi agrado, como cualquier otra pieza de entretenimiento, y los invito a hacer lo mismo.